flash right there. All right, it's good. It's going. on? Mm-hmm. Okay, Yeah. praise God. Amén. El mensaje de esta tarde se llama El poder neutralizador del perdón. Y lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 12. Okay. El poder neutralizador del perdón. En inglés sería the neutralizing power of forgiveness. And we find it in Matthew chapter 6, verse 12. Amén. So, una de las implicaciones del poder perdonar o la falta de perdón desde la perspectiva de Dios es que el no perdonar es como tener una piedrita en tu zapato. Imagínate cuán incómodo es tu caminar con una piedrita en tu zapato. Es un constante distraer, es una constante distracción. ¿Por qué? Porque tú sabes que tienes una piedrita en tu zapato y hasta que no te paras y la sacas, vas a caminar, pero con la piedrita en tu zapato. Así es la falta de perdón. ¿Okay? Otra expresión de la falta de perdón es como una persona que tenga una infección, un virus. ¿Okay? Hay personas que tienen condiciones físicas, médicas, con las cuales ellos viven, pero es un constante retener a esa persona, una persona que tiene problemas, no voy a mencionar nombres, pero problemas de salud, cualquiera que sea. Diferentes personas tienen diferentes tipos de problemas de salud y viven, llevan una vida, algunos llevan una vida más productiva que otra. ¿Cuánto más productiva sería esa vida si no tuvieran esa condición física? ¿Amén? Esa condición de salud. Bueno, asimismo la falta de perdón. La falta de perdón. Es por eso que Dios nos trae este mensaje en esta tarde. El poder neutralizador del perdón. ¿Por qué? Porque el no perdonar en lo natural, aunque hay personas que hasta sienten placer por tener rencor. ¿Ok? Subconscientemente hay personas que sienten placer en ver que alguien que no les cae bien, alguien que les hirió quizás, le vaya mal. ¿Sí? La Biblia lo dice, en el Antiguo Testamento dice, no te alegres del mal de tu enemigo, en el libro de Proverbios, no te alegres del mal de tu enemigo cuando veas a tu enemigo sufrir, no sea que Dios le quite la prueba. En otras palabras, Dios va a tratar, Él promete, en el libro de Proverbios, de Salmos, Salmo 103, versículo 6, Dios dice que Él hará justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén por eso. Cuando Dios está haciendo justicia a aquellos que somos de Él, juzgando a aquellos que nos han ultrajado, ¿ok? Llámese como sea, en el libro del Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, vemos como Dios estaba castigando a Egipto por haber hecho esclavo a Israel por 400 años. Ahora, lo que Dios nos pide a nosotros es que cuando la justicia de Dios cae sobre aquellos que nos han ultrajado, para que yo no me sienta ese gustito que dice la persona, ¡y qué bueno que le están dando, qué bueno que le está yendo mal! Esa no es la actitud de Dios para nosotros. Dios no quiere que los hijos de Él nos alegremos del mal ajeno. ¿Tiene sentido eso? Son el poder neutralizador del perdón. ¿Okay? Y Dios nos está enseñando en este mensaje cómo el perdonar es algo esencial para la vida abundante en Cristo Jesús. La vida abundante. Por eso decíamos hace un momento atrás, la necesidad de perdonar es el equivalente a vivir libre de una condición física en la vida de una persona. ¿Okay? ¿Puedo yo vivir con perdón, con falta de perdón? Claro que sí. Claro que sí, pero eso me va a evitar vivir una vida plena. El yo no perdonar me va a evitar a mí tener una vida plena. Me va a evitar a mí tener una vida plena. Y esto es importantísimo entender esto, porque hay gente que dice, yo no voy a perdonar porque mira, si perdono me lo van a hacer otra vez. No, son tantas las actitudes erradas que las personas tienen sobre este tema del perdón. Piensan que si perdonan, le están dando una licencia a esa otra persona que les hirió quizás para hacerlo de vuelta. El perdón es para mí, el perdón no es para la persona que me hirió. Pero yo tengo que perdonar porque es en mi corazón que habita ese dolor.
Soy yo que tengo que perdonar en mi corazón, en mi mente, en mi ser, para ser libre de mi pasado. ¿Tiene sentido? El perdón no es para la otra persona, el perdón es para mí. Es lo que vamos a ver hoy en este mensaje. El poder neutralizador del perdón. Cuando tú piensas en la palabra neutralizar, ¿qué quiere decir? Algo que evita otra acción. Neutralizar es la habilidad de parar, de paralizar, de evitar una consecuencia, ¿sí? Un neutralizador es algo que neutraliza un efecto. El yo perdonar neutraliza las consecuencias de no perdonar, ¿sí? Las consecuencias de no perdonar, la falta de perdón evita la comunión entre los unos en los otros. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Cuando yo no perdono a una persona, yo estoy evitando yo tener comunión con Dios, pero también estoy evitando la posibilidad de que mañana en el futuro yo pueda tener amistad con aquel que ayer fue mi enemigo. ¿Sí? Esa es la importancia del perdón. Muchos de nosotros no sabemos cómo perdonar. Por muchas razones, una de ellas que nunca se nos ha enseñado. Es como digo, es tener una piedrita en el zapato. Yo he caminado con piedritas en el zapato, pero llega un momento donde tú ya no puedes caminar con esa piedrita. Dices, no, es demasiado incómodo, y te la sacas. ¿Sí? ¿Puedes tú caminar con una piedrita en el zapato? Sí. ¿Debes tú caminar con una piedrita en el zapato? No. El zapato te lo pones para caminar sin la piedrita. Cuando una piedrita se te mete en tu zapato, puede hasta por accidente, suele ser así. Tú vas caminando y de repente, for some reason, cualquier razón, se te mete una piedrita en el zapato. Entendamos esto, yo no siempre voy a necesitar perdonar, porque no siempre voy a tener razones para perdonar, pero cuando tengo la necesidad de perdonar, este mensaje se aplica para ello, ¿entiendes? En el nombre de Jesús. Mateo capítulo 6, versículo comenzando en el versículo 7. Mateo capítulo 6, versículo 7. Esta es la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos de nosotros conocemos la oración del Padre Nuestro? Casi todos nosotros, amén. Jesús está comenzando, el versículo 9 de Mateo capítulo 6. Jesús nos está mostrando la oración del Padre Nuestro con el énfasis en el versículo 12. After this manner therefore pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. Amén. Ok, en español sería... Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Vemos ahí, Jesús nos está enseñando cómo orar. Y oración es un diálogo. La oración no es un monólogo. Yo no le digo a Dios solamente, Dios también me habla a mí. ¿Sí? Jesús me está enseñando en la oración del Padre Nuestro, no solamente cómo orar, sino la importancia de cómo tratar el asunto del perdón cuando llegue el momento de perdonar a otros. Vamos a ver en Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26, porque así como hemos aprendido en Mateo capítulo 6, versículo 12, el asunto, el punto del perdón va a surgir también cuando estemos orando al Padre en cualquier momento. Lo vamos a ver en Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. And when ye stand praying, forgive, if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Amén. You see? ¿Lo veis? En español dice, cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis tampoco
Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo es esto, apóstol? Cuando tú estás orando, sea en tu cuarto, sea cuando estás dirigiendo, el Espíritu Santo te va a acordar, acuérdate de lo que esta persona te hizo. Acuérdate de lo que la persona te hizo. Quizás la persona, si estás dirigiendo, la persona que está enfrente de ti te cortó. You know, they caught in front of you. Y provocó ira en tu corazón. En ese momento tú perdonas a esa persona. Tú perdonas en esa persona. So, el Espíritu Santo, una de las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida es recordarnos las heridas que fueron cometidas contra nosotros. En tu casa, en tu momento devocional, cuando te vas a dormir, estás orando, ahí en ese momento el Espíritu Santo te va a traer a memoria, recuerdo, lo que te pasó en el día que te ofendió, que te hirió. ¿Sí? Entonces es ese momento donde Jesús nos está diciendo, ¿okay? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y es ahí donde Jesús nos recuerda, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. So, cuando yo me acuerdo de que alguien me hirió, la actitud que debo tener ahora, de hoy en adelante, es perdonar. Porque cuando yo perdono, yo estoy haciendo mi parte para que haya reconciliación. Para que haya reconciliación. Yo estoy haciendo mi parte. Dice la palabra, no deje que el sol se ponga en tu ira. Don't let the sun set in your anger. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la aplicación práctica de eso? ¿Okay? Es que mi vida debe ser una vida donde yo tenga una lista corta de faltas. Donde si alguien me ofendió, yo no retenga rencor en mi corazón, sino que lo perdone rápidamente. Y hay personas que nunca se les ha enseñado esto, por ende viven una vida de rencor. ¿Cuántos de nosotros sabemos? Hay familias incluso que llevan este rencor de generación en generación. Le dicen, mira, no te lleves a bien con esta persona, porque tus abuelos, ¿sí? ¿Sí? Hay familias, hay incluso naciones que tienen estas tradiciones de no perdonar, de falta de perdón. Pero lo estamos aprendiendo hoy, la importancia de perdonar. En el reino de Dios, el perdón es sinónimo de amor, porque el perdón es una expresión de amor. El perdonar es una expresión de amor. El perdonar es una expresión de amor y el no perdonar es una expresión de no amor. De no amor, ¿ok? Lo vamos a ver, ¿ok? En 1 de Juan capítulo 4, versículo 21. Como el amor es una expresión, el perdón, es una expresión de amor, donde la falta de perdón es una expresión de no amor. 1 de Juan capítulo 4, versículo 21. 1 de Juan. And this commandment have we from him, that he who loveth God love his brother also. 20:21. If a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he has seen, how can he love God whom he hath not seen? And this commandment have we from him, that he who loveth God love his brother also. Amén. Dice, como el perdonar es una expresión de amor y el no perdonar es una expresión de no amor en el reino de Dios. En el reino de Dios, entendamos esto. Estamos hablando a cristianos. Estamos hablando cuando estamos en un estado o en una nación. En esa nación, las personas que viven en esa nación viven de acuerdo a las leyes de esa nación. Nosotros estamos hablando del reino de Dios. ¿Cómo es en el reino de Dios? En el reino que no es de Dios, hay gente que te enseñan, tú no puedes perdonar. Usan la falta de perdón como una forma de tú ser fuerte. ¿Sí? Nosotros, los hijos de Dios, en el reino de Dios, hemos aprendido y estamos aprendiendo de que el amor es una expresión de Dios. De que el perdón es una expresión de amor y Dios es amor. Tenemos que, como dice el apóstol Pablo, renovar nuestra mente a la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que todo nos vaya mejor.
y podamos vivir una vida más plena en el camino de Dios. Amén. Lo vemos ahí como en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, dice así, en español, ya que la profeta Vanessa lo está leyendo en inglés. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano o a su hermana, es mentiroso. ¿Qué quiere decir? Que no está diciendo la verdad. ¿Ok? No está diciendo la verdad para con Dios, porque realmente no está amando a Dios. ¿Por qué? Dios vive también en esa persona. Si dice, yo amo a Dios, y está bien que ame a Dios, pero lo que Dios está haciendo con estos pasajes no es hacerme sentir mal. Lo que Dios me está haciendo es confrontarme. ¿Does that make sense? Hay veces que yo creo que estoy, por ejemplo, hay veces que tú estás caminando y tú asumes de que tú tienes una cantidad de dinero en el bolsillo, y cuando vienes y abres y sacas el dinero del bolsillo te das cuenta de que no es tanto como tú calculabas. ¿Ok? En ese momento tú te das cuenta y dices, wow, yo creí que tenía más. Este tipo de mensajes no es para hacernos sentir mal, sino para confrontarnos, para mejorarnos. Es como las Olimpiadas que hemos estado celebrando en estos días. Los atletas se van a entrenar para que cuando en el entrenamiento se dan cuenta si están listos para ir a la competición o todavía no. Porque si no están listos todavía, este es ahora el tiempo de entrenamiento. Nosotros, este es el tiempo de entrenamiento para vivir la vida abundante de Dios. Amén. Este tipo de mensajes son para mostrarnos dónde estamos nosotros cuando se refiere a este tipo de cosas. Y una de ellas es el perdón. Porque el perdón es una expresión de amor y Dios es amor. Yo quiero estar lleno de Dios. Yo necesito estar lleno de Dios. El perdonar me permite estar más lleno de Dios. El no perdonar hace que la llenura de Dios que yo recibí salga como un huequito. Se cree como un huequito y ahora comienza a salir la llenura de Dios por ahí. Por eso muchos cristianos el domingo van a la iglesia, se llenan de Dios, gloria a Dios, saltan, brincan, patalean, oh gloria a Dios. Pero el lunes llegan a casa y ya no se sienten tan llenos de Dios. Una de esas razones es la falta de perdón. Una de esas razones es no aplicar lo que aprendí en la iglesia a mi vida cotidiana. Esperamos que después de hoy, muchos de nosotros al oír este mensaje comencemos a aplicar el perdón a nuestro prójimo, porque Dios nos los está enseñando. Amén. Vemos aquí como en el versículo 20 y 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano o a su hermana, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Jesús. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amar es perdonar. Amar es perdonar. Cuando yo perdono, ahora yo dejo que sea Dios quien trate con esa persona. Amén. Muy bien. Lo vemos ahora en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, todo esto con el poder neutralizador del perdón. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together to the grace of life, that your prayers be not hindered. Amén. Amén. Aquí vemos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, aquí el apóstol Pedro se está refiriendo a los maridos. En los versículos anteriores del 1 al 6, en el capítulo 3, Pedro el apóstol ha estado instruyendo a las esposas cómo someterse a sus maridos, cómo amar a sus maridos, cómo respetar a sus maridos, ¿ok? Para que haya una vida abundante en el hogar. Y ahora en el versículo 7 Pedro comienza a hablarle a los maridos, ¿ok? Pero entendamos esto, no es que el marido solamente, en el caso de que la persona esté casada, es el que tiene que perdonar, no. Si tú quieres, puedes poner en este versículo que acabamos de leer, cuando dice vosotros, coma, maridos y mujeres, si quiere usted poder ahí, ¿ok? Igualmente vivir con ellos sabiamente, dando honor a la mujer o al hombre como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ok? Igual, no quiero que la palabra escrita sea estorbo para la aplicación que Dios quiere que tengamos en esto. Tanto el hombre como la mujer tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Pero traemos a colación este versículo. ¿Por qué? Porque el mensaje de hoy es el poder neutralizador del perdón. Cuando yo perdono, yo estoy evitando una serie de consecuencias que van a venir si yo no perdono. El perdonar crea un neutralizador. Es like anestesia que alguien pone en el cuerpo de otro en una condición que es dolorosa. ¿Sí? El perdón neutraliza las consecuencias de la falta de perdón. Así Pedro está hablando aquí a los maridos. Maridos, amad a vuestras esposas. Ok, léalo otra vez. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, and as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Amén, amén. Esto es maravilloso, porque aquí está Pedro, en español dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con vuestras esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios, una vez más, nos está mostrando, como lo vimos con Jesús, que cuando estás orando, perdona a tu prójimo, para que tu Padre que está en los cielos también te perdone a ti. Ahora lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 3, cómo Él está mostrándonos de que si yo no perdono, mis oraciones no serán escuchadas a Dios, por Dios. No es que Dios no quiere escuchar mis oraciones, es que la falta de perdón bloquea mi comunicación con Dios. Es como un cortocircuito que hablábamos el otro día. Amén. Ok, lo vemos ahora en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 10. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 10. El poder neutralizador del perdón o la falta de perdón cuando no hay perdón. Dios lo quiere hacer tan claro para mí. Mira, nosotros como seres humanos somos movidos o por el deseo, en inglés se dice by the desire of gain o by the fear of lose. Un ser humano es movido por estas dos corrientes, el deseo de ganar o el temor de perder. Dios quiere con este mensaje que tú y yo estemos tan claros de que el no perdonar me posiciona en una posición de perder, para que yo corra el perdón, que aprenda a desarrollar, así como he desarrollado la habilidad de rencor, aprenda ahora la habilidad de perdonar, porque ahora somos ciudadanos de otro reino. Amén. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 10. Vemos aquí la vida de Adán, de Eva, pero también de sus hijos Caín y Abel. Amén. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering, but unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? If thou does well, shalt thou not be accepted? And if thou does not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not, am I my brother's keeper? And he said, What hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground.
You see? Ahora en español. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Recordemos que Dios le prometió a Eva y a Adán en el capítulo 3 de que del vientre de Eva nacería uno que le presaría la cabeza a Satanás. Ok, so Eva se ilusionó al ver a Caín quedar embarazada y nacer un varón, y ella pensó quizás este será el redentor del mundo. Luego continúa y dice, después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensanchó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Él está hablando del pecado. Dios nos estaba enseñando a Caín de que el pecado va a tocar a tu puerta. No perdones, no perdones, no perdones. Agráviate, siéntete mal, oféndete. Pero Dios le está diciendo a Caín y me está diciendo a mí, cuando alguien te ofenda, perdónalo, perdónalo. ¿Ok? Es una advertencia. ¿Por qué? Porque el Caín no obedecer a Dios y no perdonar a su hermano, sino retener ese rencor, hizo lo que produjo en Caín lo que aconteció después. ¿Ok? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Sí? He went from being a human being to having a brother to bringing an offering to God, which is good, and then seeing his brother bringing another offering. Perdón, estamos hablando en inglés, perdón. Sorry guys. Ok. Caín pasó de ser una persona a tener un hermano, y su hermano y él llevaron una ofrenda, cosas buenas, pero él ofenderse, sentirse ofendido porque la ofrenda de su hermano fue aceptada por Dios con mejor agrado que la de él, pasó más aún ahí a sentir resentimiento contra su hermano. La actitud de Caín cambió, el rostro de él cambió, se ofendió, se turbó, ya dejó de estar contento. Pero no se quedó ahí, porque Dios lo para y le dice a Caín, Caín, ¿por qué estás así? A veces estás en un cuarto y tú ves dos personas, la profeta Vanessa que trabaja con los niños. A veces tú estás en un cuarto y ves jugando los niños, y de repente uno se molesta contra el otro y ya se quiere ir para otro lugar, ya no quiere estar en comunión, ¿sí? Eso mismo estaba pasando aquí. Dios le está diciendo a Caín, Caín, ¿por qué te ofendes? ¿Por qué te ofendes? Aprende la enseñanza que te estoy enseñando. Más aún, ya Dios sabía que Caín se había ofendido al punto de que ya estaba pensando pensamientos malos contra su hermano. Pero entendamos esto. ¿Por qué Dios nos trae este versículo? Porque Dios quiere que tú y yo sepamos de que la libertad que tú y yo experimentamos por causa de ser ciudadanos normales, buenos, good citizens, puede ser comprometida por la falta de perdón. Porque ahora Caín pasó de ser un ciudadano libre ahora a matar a su hermano. Todo por una disgusta. Caín perdió su libertad. Caín perdió su libertad. Amén. Esto de la falta de perdón es algo muy serio. Porque quizás tú no mates a alguien físicamente, pero matas la relación que tenías con esa persona. Matas la oportunidad de crecer con esa persona. ¿Y cuántas veces nosotros, por la falta de perdón, dejamos de tener relación de amistad o de hermandad con un ser humano que mañana Dios tenía un plan para nosotros dos juntos? ¿Sí? Esto es para el cristiano, para todos nosotros, todo ser humano. La palabra de Dios es para todos los seres humanos, pero sobre todo para el cristiano. Dios no quiere que su pueblo esté en una iglesia, en una congregación,
todos adorándolo a Él, pero no amándose los unos a los otros. Más aún, Dios no quiere que tú vayas a tu casa y estés con enemistad entre tus familiares. Dios no quiere que tú vayas a tu trabajo y tengas enemistad con tus compañeros de trabajo. Oh, sí, yo hablo con este grupo, pero con aquel grupo no quiero. Dios no quiere que tú y yo vivamos una vida donde en la sociedad seamos por grupos, siempre separándonos, siempre, oh, tú eres de mi equipo, tú eres de mi partido, tú eres de mi religión, tú eres siempre separado. No, Dios quiere quebrar eso en todo ser humano. Por eso este mensaje, el poder neutralizador del perdón. El poder neutralizador del perdón. Y vemos cómo en la vida de Caín y de Abel, el Caín no escuchar la voz de Dios le llevó a perderlo todo. En esta tarde yo quiero invitarte a que si hoy tú estás siendo confrontado por esta palabra, pares un momento y te rindas a los pies de Dios y le digas: Señor, perdóname. Señor, entiendo la consecuencia de el yo retener rencor en mi corazón. Es algo letal, es algo nocivo, es algo que no es tu voluntad para mí. Que le digas a Dios: Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonarme a mí mismo por haber tenido rencor contra mi hermano, contra mi prójimo. Y poder también soltar perdón. Yo sé que el perdonar no es fácil. A mí me ha tocado perdonar personas que me han herido. Pero yo he aprendido esto, de que en la medida en que yo perdono, Dios me perdona a mí. Para mí perdonar es fácil porque yo he pecado bastante, siempre lo he dicho y siempre lo diré. No es que me goce de yo pecar, es que yo me gozo del perdón. Dios pudo estarme castigando, pero en vez me perdona. En esta tarde yo quiero invitarte a un nuevo camino, al camino del amor, en perdonar. Te exhorto, te invito a que perdones a aquellos que te han herido, desde el mayor hasta el menor, desde tu nacimiento hasta hoy. Haz una cuenta. Pídele al Espíritu Santo que te dé la habilidad de perdonar cada día más, de convertirte en un experto, una experta en perdonar, porque en la medida en que tú perdonas, Dios te perdonará a ti. En la medida en que tú perdonas, aprendes a vivir con más gozo, una vida abundante, Imagínate por un momento la vida abundante que viene a aquellos que vivimos en gozo, en paz. No quiere decir que no vamos a pasar persecuciones. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero sed de buen ánimo, pues yo ya he vencido al mundo. ¿Cómo Jesús venció al mundo? Sometiéndose al Padre, obedeciendo al Padre, obedeciendo las instrucciones del Padre. Una de ellas es perdonar. ¿Por qué? Porque tú me dices a mí: es difícil perdonar, pero Jesús fue crucificado y desde la cruz Él perdonó. Yo no quiero compararte a Jesús, yo simplemente no quiero que Satanás y aún tu propia carne y tu propio pensamiento negativo te vengan a traer excusas por no perdonar. Hoy, después de este mensaje, ya ves que no hay excusas para no perdonar. Como hemos aprendido, aprendemos a obedecer a Dios y dejar a Dios con las consecuencias. Amén. Concluimos con este versículo, capítulo 1 de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8. Cómo Dios es amor y el amor perdona. Primera de Corintios 13, versículos 4 al 8. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, does not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh with no evil. Rejoice not in iniquity, but rejoice in the truth. Beareth all things, believeth all things, hope all things, endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Continue. Sure. When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass, darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know, even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity.
Amén. Y otra palabra por charity es love. Amén. Ok, en español dice así. 1 Corintios 13, versículo del 4 en adelante. El amor, para que tú y yo veamos una vez más por qué debemos perdonar. Por qué el amor te provoca a perdonar. Ok, pero también en este versículo yo espero que tú veas de que Dios conoce de que tú vas a tener dolor, de que en el proceso de perdonar te vas a acordar de las heridas que te causaron. Lo dice así: el amor es sufrido, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Si tú quieres subraya esto, no se irrita. ¿Cuál es una indicación de que yo estoy airado? Porque me irrito. ¿Cuál es un indicador de que alguien me ha ofendido? Porque me irritan. Que me irritan. Dice, el amor no se irrita. ¿Ok? No guarda rencor. Otra consecuencia de la herida, de la ofensa, es que me acuerdo y ahora me siento ofendido. El amor no guarda rencor. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor todo lo soporta. Me pisaron en un pie, quizás aún mi callo. Perdono. No quiere decir que no me dolió, quiere decir que perdono que me pisaron. ¿Qué solemos hacer cuando pisamos a alguien? I'm sorry. ¿Y qué es la respuesta idónea de esa otra persona? It's okay. It's okay, thank God. Fue un error, mira, te pisé tu callo, perdóname por pisarte tu callo. No fue mi intención. Muchas de las cosas que otros hacen contra nosotros, ellos ni siquiera se dan cuenta de que les hicieron. Pero aunque se den cuenta y nos piden perdón, las perdonamos. Las perdonamos. Porque dice, el amor es sufrido. El amor dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Qué quiere decir esto? Que I'm not gonna run out of love. El amor nunca deja de ser. No quiere decir que yo voy a ser amoroso, perdonador el domingo, pero el lunes y el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado no voy a ser. No, el amor nunca deja de ser. Quiere decir que si recibí esta palabra y voy a perdonar el domingo en la iglesia, quiere decir que voy a aprender a perdonar también el lunes en la mañana en el trabajo, el jueves por la tarde cuando un familiar mío me ofende. Amén. I'm telling you, yo te digo, te exhorto, di hoy, como le dijiste un día sí a Jesús como tu Señor y Salvador, di hoy, yo voy a aprender a perdonar, yo voy a hacer de perdonar un estilo de vida para mí. Amén. Porque continúa diciendo, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuál es la aplicación de esto? Hoy nosotros estamos perdonando por obediencia, pero mañana tú y yo vamos a ver las consecuencias de haber perdonado en el cielo. Cuando lleguemos delante de Dios y los libros se abran. Hoy te exhorto a que aprendas a perdonar. Que aprendas a perdonar, porque al perdonar te estás sacando la pedrita de tu zapato para poder continuar caminando, que tu caminar con Dios sea placentero. ¿Ok? Cuando yo era niño, hablaba como niño. Aquí el apóstol Pablo te está enseñando y te está invitando. Mira, tú eras de una manera antes de venir a Cristo, pero ahora ya no eres un niño en las cosas de Dios. Ahora estás siendo un adulto, una adulta en las cosas de Dios. Pensaba como niño. Antes yo pensaba. ¿Cómo pensaba yo antes como niño en las cosas de Dios? Alguien me hirió. Yo no voy a perdonar. Ahora como maduros en Cristo aprendemos a perdonar. Aprendemos a perdonar. Amén. Dice, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Dios te exhorta, deja la manera antigua de pensar, deja la manera de naturaleza caída que teníamos de pensar antes. Aprende a ser como Cristo, porque Cristo es nuestro modelo. Amén. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entendamos, el perdonar es una expresión, del amor. Porque no se irrita, no guarda rencor. Cuando tú tienes amor, el amor de Dios, tú puedes perdonar.
Y esa es una de las maneras en que tú puedes entender de que tú estás operando o en la carne o en el espíritu. Operando de la manera natural o la manera de un hijo de Dios. Cuando yo me irrito, esto me indica a mí, yo tengo que volver amor. I'm not loving in the love of God cuando yo estoy angry. Cuando algo me ofende, algo me irrita, yo digo, espérate, time out. Esto me está molestando. Voy a correr a Dios. You see, aprendimos la semana pasada, cuando I fear, then will I trust. Son mecanismos que se activan. Cuando estoy ofendido, debo perdonar. Cuando me ofenden, debo perdonar. Inmediatamente libero perdón. Libero perdón, porque entonces eso me accesa ahora a continuar mi camino en paz. Amén. Y ahí está, el poder neutralizador del perdón. Este mensaje es para que nosotros reflexionemos. Este mensaje es para ayudarme a reflexionar. Es como haber llevado mi coche al mecánico y todo está bien, pero luego voy conduciendo y a veces tiene el neumático o el espejo retrovisor o algo que yo me doy cuenta de que no está bien. Entonces, estos son mensajes para reflexionar. Cuando tengo falta de perdón, entonces voy a perdonar. Voy a perdonar. No en todas las áreas yo tengo falta de perdón, pero si hay una área de mi vida donde hay falta de perdón, en ese momento, en esa área yo voy a aplicar este mensaje. Amén. Bendiciones en el nombre de sus padres. Gracias por este mensaje. Bendecimos, Señor, tu nombre y te pedimos, Espíritu Santo, que aquellos hermanos y hermanas que están recibiendo este mensaje, Señor, tú los invites, los provoques a gozo, así que ellos aprenden a perdonar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amen.